Capítulo 1. La vida tranquila interrumpida. Harald Turner era un hombre que la mayoría de la gente llamaría terco a sus costumbres. A los 73 años se había ganado su paz y tranquilidad después de una vida de arreglar maquinaria agrícola, motos voladoras y camiones viejos. Había dejado atrás el ajetreo del trabajo para vivir en soledad en las afueras de la ciudad, en un lugar que la mayoría consideraría desolado. Pero para Harland, el desierto era su hogar, y las máquinas viejas con las que jugueteaba eran sus únicos compañeros. Los días se mezclaban como capas de arena del desierto, eran normales, predecibles, y en su mente, tal como se suponía que era la vida. Todas las mañanas se levantaba con el sol, tomaba un sorbo de café lentamente y escuchaba al mundo despertar. Era un placer simple, del tipo que lo hacía sentir como si todavía fuera parte del mundo, aunque ya no tenía mucho que hacer con él. La dueña del restaurante, Mara, siempre lo saludaba con la misma sonrisa cálida cuando entraba a desayunar una vez a la semana. «El sueño, Harlon», ella bromeó, a lo que él respondería con una risita, solo respirando el aire. «Mara, eso es suficiente». Pero una noche algo extraordinario rompió el ritmo inmutable del mundo de Harland. Comenzó con un silencio inquietante, una quietud tan completa que hizo que se le erizaran los vellos de los brazos. El desierto nunca estaba completamente tranquilo. Los coyotes aullaban en la distancia, el viento silbaba a través de la maleza seca, y el zumbido ocasional de un motor viejo se podía escuchar desde la carretera solitaria. Pero este silencio era diferente, como si el desierto mismo estaría manteniendo la respiración. Entonces él lo vio, un rayo de luz más brillante que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Atravesó el cielo nocturno dejando un rastro naranja y blanco. No era una estrella fugaz, y seguro que no era ningún avión que hubiera visto jamás. La luz tocó el cañón con un estruendo atronador que sacudió el suelo debajo de él, haciendo vibrar sus ventanas y enviando una nube de polvo al aire. Su instinto le gritó que lo ignorara. También dejar que lo que había caído se quedara caído. Pero una parte de él, la parte que aún anhelaba un poco de emoción, lo impulsaba a seguir. Harlin, adelante, se encontró poniéndose su vieja chaqueta, agarrando una linterna y dirigiéndose a su camioneta antes de poder pensar dos veces sobre sí mismo. El viaje al cañón fue corto, pero la anticipación se estiró cada segundo. El haz de su linterna apenas atravesó el espeso polvo que colgaba en el aire, mientras navegaba por el angosto y sinuoso camino. Cuando finalmente llegó al borde del cañón, aparcó y salió, su corazón latiendo, de una manera que no lo había hecho en años allí. Descansando en las profundidades del cañón, estaba la fuente del choque, una pequeña y elegante nave de otro mundo. Su metal brillaba a la luz de la luna, reflejando colores. Harland nunca había visto antes. Matices que parecían cambiar y latir como el humo de una criatura viviente se elevaban desde los costados de la nave, y chispas de energía azul crujían a lo largo de su superficie, iluminando extraños símbolos alienígenas grabados a lo largo del agujero. Harald tragó su mente acelerada. Había oído historias de luces extrañas en el cielo, cuentos de ovnis de los clientes habituales del restaurante que juraban haber visto hombrecitos verdes. Se había reído con ellos compartiendo sus historias locas, pero nunca creyó nada de eso. Hasta ahora, mientras se acercaba cautelosamente al barco, un suave zumbido se hizo más fuerte, haciendo eco en las paredes del cañón. De repente, un panel se abrió en el costado del barco, liberando una ráfaga de aire frío y brumoso. Harald tropezó hacia atrás, su linterna temblando en la mano. Su primer instinto fue darse cuenta de vuelta y correr, pero luego la vio, emergió del barco. Tropezando mientras descendía por una pequeña rampa, era alta, delgada, y estaba envuelta en un traje oscuro iridiscente, que brillaba con símbolos extraños, similares a los del agujero del barco. Su piel era de un tono etéreo de azul moteado con plata, que brillaba bajo la luz de la luna,
y sus ojos grandes, expresivos y llenos de una mezcla inquietante de miedo y vulnerabilidad. Parecía brillar con una luz interior. Harlan se sintió congelado, atrapado entre el asombro y la incredulidad. La mujer, alienígena, dio unos pasos vacilantes hacia adelante, su mirada fija en él, sus labios entreabiertos, y aunque su voz era suave, resonaba con una calidad musical llena de urgencia. «Por favor, ayúdame», dijo cada palabra ligeramente forzada, como si estuviera luchando por formarlas en su idioma sin pensar. Harlan, extendiendo la mano para estabilizarla, estaba temblando, su fuerza claramente menguaba, él no lo sabía. ¿Por qué? Pero sintió una abrumadora necesidad de protegerla. No era un héroe ni por asomo, pero podía ver desesperación en sus ojos, una súplica de supervivencia que trascendía el lenguaje. Ella agarró su mano con fuerza. Su tacto era fresco pero reconfortante como una piedra lisa en un río. Volvió a hablar, esta vez más suavemente. Su voz estaba cargada de gratitud y alivio. «Eres amable», murmuró. Una extraña y frágil sonrisa tocó sus labios antes de que sus ojos se cerraran y cayera en sus brazos. Harlan actuó por instinto. La alzó en sus brazos, sorprendido por lo liviana que era, y la llevó de regreso a su camioneta. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Por qué lo había elegido a él de entre todas las personas para pedirle ayuda? Pero sabía que las respuestas tendrían que esperar mientras conducía de regreso a su casa. Miró su rostro pálido y sereno que descansaba contra su hombro. Era una extraterrestre, un ser de otro mundo, pero había venido a él. Confió en él por primera vez en años. Harlan sintió una oleada de propósito, un sentimiento que pensó que había dejado atrás en su juventud. El anciano que una vez se había resignado a una vida de soledad, ahora se encontraba responsable de la supervivencia de un extraño que de alguna manera había destrozado la monotonía de su vida, con una única súplica desesperada. Capítulo 2. El extraño visitante en su taller. Harlan recostó a la mujer alienígena con cuidado en su viejo sofá de cuero. Cubriéndola con una gruesa colcha, su casa era modesta y desordenada, con herramientas, engranajes y proyectos a medio terminar que se desbordaban en cada rincón. Era el hogar de un hombre que no esperaba visitantes. Especialmente, no uno tan extraordinario como ella. Se acercó una silla al sofá y se sentó mirándola con una mezcla de asombro y preocupación. Su respiración era superficial pero constante. En la suave luz del taller, su piel brillaba levemente y las motas plateadas en su rostro y brazos captaban la luz de una manera que la hacía su mirada casi mágica. Harlan se preguntó qué la había traído aquí y, más importante, qué tipo de peligro estaba huyendo del accidente que lo había dejado sin duda de que la perseguía algo lo suficientemente poderoso como para persiguiéndola a través de las estrellas. Después de unas pocas horas, comenzó a mover los dedos, curvándose ligeramente bajo la manta. Harlan se inclinó hacia adelante sin saber si hablar o esperar a que despertara por completo, mientras sus ojos se abrían de golpe. Parpadeó desorientada antes de que su mirada se posara en él. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de una relajación sutil en su expresión. «¿Te sientes bien?», preguntó Harlan. Su voz era ronca, pero con una gentileza que no había usado en años. Ella lo miró con curiosidad, como si tratara de entender sus palabras. Después de un momento, avancé lentamente. Su voz era un leve susurro. «Gracias», dijo. Su acento era fuerte, pero sorprendentemente claro. No esperaba amabilidad. Harlan sintió una punzada en el pecho. «Bueno, la amabilidad no cuesta nada», respondió rascándose. «La parte de atrás de su cuello y parece que podrías necesitar algo en los próximos días». Harlan la ayudó a recuperarse ofreciéndole agua, comida y calor, que ella recibió con cautelosa gratitud. Su nombre él aprendió era Lyra, aunque sus palabras eran quebradas y vacilantes. Lentamente logró y explicar partes de su historia. Lyra era de un sistema estelar distante, uno donde su gente, los Alan, vivían en armonía con el mundo natural
cultivando la paz y el conocimiento, pero la paz, explicó siempre, atraía la atención de aquellos que deseaban poder su gente. Se había convertido en el objetivo de una facción despiadada, conocida como el Sindicato Kavak, un grupo empeñado en explotar su tecnología y recursos. Ella había sido parte de una misión diplomática enviada para buscar aliados en sistemas vecinos, pero durante su viaje, los CRVX la habían emboscado, dejándola varada y vulnerable en este mundo alienígena del que apenas había escapado con su vida, su nave dañado y su esperanza menguando cuando se dio cuenta de que aterrizó en un planeta poblado. Ella temía lo peor, pero en lugar de hostilidad, había encontrado en Harlon a un extraño que le había mostrado una amabilidad que no esperaba. A medida que pasaban los días, sus interacciones se volvieron menos formales y más relajadas. Harlon estaba asombrado por su genuina curiosidad sobre su vida, su trabajo y las viejas máquinas esparcidas por su taller. Aunque el mundo de Lyra era tecnológicamente avanzado, se maravilla de la simplicidad y resistencia de los inventos de la Tierra. Pasaba los dedos sobre el metal oxidado. Sus ojos se iluminaban mientras Harland explicaba el propósito de cada parte, la historia de cada dispositivo. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el cálido resplandor de una linterna, Lyra señaló el desierto que se extendía más allá de su ventana, tu mundo. Comenzó sus palabras lentas pero pensativas. Sin respiración, Harlon se rió entre los dientes aunque no estaba seguro de entenderlo. Respira. Ella luchando por transmitir sus pensamientos. El suelo, el cielo, el aire, tiene un punto espíritu como la vida. Nuestro mundo es diferente. Las máquinas no se reemplazan. ¡Mucho! Sus palabras impactaron a Harland de una manera que no había anticipado. Para él, el desierto era simplemente una tierra vacía, implacable y áspera, pero a través de los ojos de Lyra comenzó una ver belleza que no había notado antes. La vasta y tranquila apertura se convirtió en un lugar de asombro en lugar de aislamiento, un santuario de paz en lugar de soledad. A cambio, Harlon se encontró compartiendo historias de su pasado, sus días como mecánico, sus viajes, su familia y los sueños que alguna vez tuvo. Lyra escuchó con atención envolvente, su mirada cálida y llena de empatía. Ella nunca interrumpió, solo asintiendo ocasionalmente, como si entendiera sus luchas de una manera que nadie más lo había hecho. Era una sensación extraña, abrirse a alguien que acababa de conocer, pero algo en Lyra lo hizo sentir natural, casi como si se conocieran por mucho más tiempo una noche después de haber compartido una historia particularmente nostálgica de su juventud. Lyra puso una mano en su hombro. «Tienes Doart Haren», ella dijo suavemente, sus palabras vacilantes pero sinceras en mi mundo. Muchos olvidan Doart, el peso de sus palabras permanentes en el aire, y Arand sintió un nudo inesperado en la garganta. No había pensado en sí mismo como algo especial en mucho tiempo. Para él era solo un anciano viviendo sus días en paz. Pero la presencia de Lyra, su apreciación de las pequeñas cosas que él había dado por sentado durante mucho tiempo, lo hicieron sentir vivo de una manera que no había sentido en años a medida que el vínculo entre ellos crecía. Harlon se encontró esperando cada día con ansias, ansioso por mostrarle algo nuevo, ya fuera una vieja radio que había reparado o los colores impresionantes de un amanecer en el desierto. Y Lyra, a su vez, compartía historias de su mundo, cuentos de vastos bosques de cristal, ciudades flotantes y un cielo lleno de 3 lunas. Era un mundo tan diferente al suyo, pero casi podía imaginarlo. Sus descripciones pintadas tan vívidamente, pero en medio de la alegría de su nueva amistad, una sombra se cernía. Lyra se puso ansiosa a menudo mirando hacia el cielo, su expresión preocupada. Ella explicó que el sindicato Crack era implacable y no se detendrían hasta que la encontraran. Era solo cuestión de tiempo antes de que la rastrearan hasta la Tierra. Harlon le aseguró que encontrarían una manera para mantenerla a salvo, pero en su interior sabía que estaban ampliamente superados. ¿Qué podría hacer un anciano y sus herramientas contra un sindicato entero de alienígenas despiadados?
A pesar de sus dudas, Harlon estaba decidido a que Lyra le importara más de lo que esperaba. Ella había reavivado un fuego dentro de él, un sentido de propósito que no había sentido en años. Se negó a quedarse de brazos cruzados y dejar que se la llevaran aquellos que la dañarían. Una noche, mientras observaban las estrellas juntas, Lyra se volvió hacia él, su mirada llena de una mezcla de gratitud y dolor. «Temo traer problemas», murmuró. «No deberías tener que luchar». Haran sacudió la cabeza y colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. «A veces los problemas nos encuentran ya sea que estemos preparados o no, pero no voy a dejar que algunos matones espaciales me quiten lo mejor que me ha pasado en años». Lyra, emocionada con una leve sonrisa casi triste, pero había calidez en sus ojos. En ese momento, Haran se dio cuenta de que no solo la estaba ayudando por bondad, sino que estaba luchando por una vida que casi había olvidado que quería. Juntos comenzaron a prepararse para la inevitable confrontación. El taller de Harland se convirtió en su fortaleza cuando reutilizaron maquinaria vieja, reforzaron las paredes y modificaron algunas de sus herramientas con el extraño dispositivo alienígena que Lyra había rescatado de su nave. Mientras trabajaba, se sentía más joven y más fuerte, como si cada tornillo que apretaba y cada cable que conectaba fuera un paso hacia la recuperación de su espíritu perdido. En el silencio de la noche del desierto, con solo las estrellas como testigos, Harlan y Lyra hicieron un PCT. No importaba lo que viniera por ellos, lo enfrentarían juntos. Capítulo 3. La llegada del enemigo. Los siguientes días estuvieron llenos de tensión, determinación de anticipación y tranquilidad. Harlan y Lyra trabajaron codo a codo, transformando su humilde taller en una fortaleza con cada trozo de alambre de metal y piezas de repuesto que pudieron encontrar. Harlan había vivido tiempos difíciles antes, pero nada lo había preparado para esto todavía. Transformó su preocupación en acción impulsada por un feroz deseo de proteger a Lyra y una emoción inesperada al estar a la altura del desafío. Usando lo que quedaba de la tecnología de su nave, Lyra le mostró a Harlan cómo montar defensas simples alrededor de su propiedad. Las viejas piezas del motor se convirtieron en trampas improvisadas y su colección de chatarra de metal se transformó en barreras que podría ralentizar o incluso herir a cualquiera que intentara atravesar. El orgullo y la alegría de Harlan, un generador mejorado con el que había estado jugando durante años, se convirtió en el corazón de su defensa. Con la ayuda de Lyra, lo modificó para que emitiera poderosas ráfagas de energía, electrónica capaz de deshabilitar cualquier cosa, electrónica dentro de su alcance. Mientras trabajaban, sus conversaciones se hicieron más profundas. Sus silencios más. Harlan se sintió cómodo y sonriendo más, sintiéndose vivo de una manera que no había sentido en décadas. Lyra también pareció relajar su risa, convirtiéndose en un sonido habitual en el taller, una melodía que llenó el corazón de Haran con una calidez inesperada. Ya no era solo una extraña alienígena, se había convertido en parte de su vida, tan esencial como el aire que respiraba, pero muy pronto la calma se rompió. Una tarde, cuando estaban sentados juntos mirando las estrellas desde el techo de su taller, un zumbido bajo llenó el aire. Comenzó como una vibración débil, apenas perceptible, pero se hizo más fuerte, resonando a través del suelo y hasta sus huesos. El rostro de Lyra palideció, sus ojos se abrieron de miedo. «Están aquí», susurró, apenas capaz de ocultar el temblor en su voz. El corazón de Harlan latía con fuerza. Había esperado esto, pero la realidad era más aterradora de lo que imaginaba. Miró al cielo nocturno y los vio. 3 formas angulares oscuras flotando silenciosamente sobre el desierto. Los barcos eran diferentes a todo lo que había visto antes, elegantes, amenazantes y exudando un aura de fría hostilidad. Sus agujeros brillaban bajo la luz de la luna y extraños símbolos brillaban débilmente a lo largo de sus costados, los mismos símbolos que había visto en la nave de Lyra, pero retorcidos, irregulares y siniestros. Lyra agarró su brazo, su mirada se llenó de una mezcla de miedo y resignación. «No se detendrán. Haran, ¿destruirán todo para encontrarme?» Haran le apretó la mano, una mirada de determinación soportando sus rasgos. «Entonces asegurémonos de que no obtendrán lo que vinieron a buscar». Se apresuraron a regresar al más alto, sus nervios de punta mientras el zumbido de las naves alienígenas se hacía más fuerte. Harlan
activó el generador emitiendo una oleada de energía a través de las defensas del taller. La vieja estructura zumbaba estafa, poder, las luces parpadeaban mientras el generador modificado cobraba vida rugiendo. Afuera del desierto estaba quieto, el aire estaba espeso con la promesa de una tormenta que se avecinaba. El primer ataque. Un rayo de luz cegador se disparó desde una de las naves y golpea el más alto con una fuerza que sacudió las paredes y envió herramientas al suelo. Pero las defensas aguantaron, las barreras absorbieron el impacto y dispersaron la energía por las paredes reforzadas. La tecnología alienígena de Lyra, combinado con la artesanía de Harland, había creado un escudo lo suficientemente fuerte para resistir el asalto inicial, pero los atacantes no se detuvieron. Las naves volaron en círculos, sus motores emitiendo un zumbido bajo y depredador. Desataron un aluvión de luces pulsantes más pequeñas, proyectos de energía que salpicaron el taller, haciendo vibrar las ventanas y agrietando las paredes exteriores. Haren y Lyra se agacharon detrás del banco de trabajo. El suelo temblaba bajo ellos. Harlan se volvió hacia Lyra, su voz apenas era audible. Sobre el caos, no podemos quedarnos aquí, tendremos que contraatacar. Lyra asentándose con los ojos, feroces con determinación. Hay un punto débil en su diseño, dijo haciendo un gesto. Hacia las naves alienígenas tienen sistemas de armas, poderosos pero vulnerables a la sobrecarga. Si podemos enviar una oleada concentrada de energía a una de ellas, podría interrumpir sus sistemas el tiempo suficiente para que podamos desactivarlos. La mente de Harland corrió. Su generador era poderoso, pero necesitaría acercarse lo suficiente para enviar la oleada. Era un plan arriesgado, pero era la única oportunidad que tenían con un ataque profundo. Respirando, juntó una bobina de alambre y la conectó al generador armando un dispositivo que pudiera dirigir The Surge hacia una de las naves mientras se preparaban. Para hacer su movimiento, una de las naves descendió más abajo, su agujero proyectando una larga sombra ominosa sobre el taller. Harand. Sentí que su pulso se aceleraba. Esto era todo. Con un asentimiento al aire, salió arrastrando el generador modificado con él. El aire del desierto estaba denso por la tensión. El único sonido era el zumbido de las naves alienígenas por encima. Las manos de Harlan temblaron, pero se estabilizaron. Su mirada se centró en la nave. Más cercano, conecte el cable al generador. Su dedo se mueve con precisión práctica mientras calibraba el dispositivo. Luego, con un grito, lo activó. Una poderosa explosión de energía se disparó hacia arriba, un arco de luz cegador que toca la parte inferior de la nave. El impacto envió un estremecimiento a través del aire y por un momento, la nave vaciló. Sus luces parpadearon. Mientras The Surge interrumpía sus sistemas, chispas brotaron de su casco y un vino agudo llenó la noche mientras la nave luchaba por recuperar el control. Aprovechando la oportunidad, Lyra se lanzó adelante usando un pequeño dispositivo de su nave propia para enviar un pulso concentrado. Hacia la nave dañada, la nave convulsionó. Su motor chisporroteó antes de estrellarse en el desierto con un rugido ensordecedor que envió una onda de choque a través del suelo. Pero la victoria fue inminente. Las naves restantes respondieron con sus armas, intensificándose mientras apuntaban a Harland y Lyra con una precisión despiadada. Harlan sentí el calor de un rayo de energía que lo quemó y cayó por centímetros. Se agachó detrás de una roca. Su respiración se entrecortaba. Era en solitario, un hombre en inferioridad numérica y armamentística, pero se negó a rendirse mientras se preparaba para lanzar otra oleada. Lyra colocó una mano en su brazo. Su mirada se llenó de urgencia. «Hay una última opción», dijo. Su voz era apenas un susurro. «Mi nave todavía tiene un mecanismo de seguridad, un mecanismo de autodestrucción. Secuencia. Si la activamos, la explosión podría ser suficiente para destruir las naves restantes». Harand la miró fijamente. El peso de sus palabras se hundió en la autodestrucción. Destruiría todo el taller de su hogar, todo lo que había construido, pero la miró a los ojos y vio la desesperación, la voluntad de sacrificarse para terminar con esta amenaza. Con una respiración profunda aumentando, Letún, hagámoslo juntos, corrieron de regreso a su nave esquivando explosiones de energía mientras avanzaban. Lyra trabajó rápidamente sus dedos, bailando sobre los controles alienígenas mientras activaba la secuencia, una cuenta regresiva.
Apareció en la consola de la nave y el aire se espesó con el zumbido de la energía de construcción. Tenían solo unos segundos. Harlan agarró su mano tirando de ella. Hacia el borde del cañón, corrieron la cuenta regresiva resonando en sus oídos. Sus corazones latían al unísono. Justo cuando llegaron a la cresta, un destello cegador llenó el cañón, seguido por una explosión que sacudió la tierra. La explosión envolvió a las naves restantes. Sus agujeros se desintegraron en el ardiente infierno. El cielo nocturno se iluminó mientras los restos llovían, arrojando un brillo espeluznante sobre el desierto. Harlan se protegió los ojos sosteniendo a Lyra cerca, mientras la onda expansiva los atravesaba. Cuando el polvo se asentó, el silencio regresó al desierto, las naves se habían ido, su amenaza se extinguió, pero el costo había sido grande. El taller de Harlan estaba en ruinas, recordatorio ardiente de la batalla que habían luchado. Él se quedó allí asimilando la devastación, su corazón pesado por la pérdida, pero lleno de una feroz sensación de orgullo. Lyra lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «Me salvaste», susurró su voz llena de asombro. Harlan logró una sonrisa cansada, el peso del agotamiento presionándolo sobre él. «Nos salvamos mutuamente». En ese momento se dio cuenta de que lo habría hecho de nuevo, si eso significara proteger a Lyra, esta extraña y hermosa visitante, que había llegado a su vida y le había dado un propósito. Él pensado que había perdido el capítulo 4, un nuevo amanecer, cuando la primera luz del amanecer se deslizó sobre el horizonte. Harlan estaba de pie en el borde del cañón, inspeccionando la escena. Debajo del humo de las naves alienígenas destruidas, colgaba en el aire de la mañana, flotando perezosamente sobre el desierto, mientras los rayos del sol se abrían paso a través de la neblina. Su taller había desaparecido, reducido a poco, más que escombros humeantes, fragmentos dispersos y los restos ennegrecidos del trabajo de su vida. Pero en medio de la destrucción, Harlan sintió una extraña sensación de paz a su lado. Lyra estaba en silencio, su mirada distante mientras observaba los restos de su nave. Su único vínculo restante con su hogar se veía agotada, su piel normalmente vibrante, apagada por la fatiga. Pero había una fuerza tranquila en su postura. Había perdido su recipiente, su misión, casi todo con lo que había venido. Pero estaba viva y era libre. Harlan se volvió hacia ella, su voz rompiendo el silencio. «Supongo que tendrás que encontrar un camino de regreso a tu gente». Ahora las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, aunque no podía negar la punzada de tristeza que las acompañaba. Lyra lo miró, su expresión suavizada por la gratitud y algo más profundo, algo tácito. «Sí», respondió su voz, apenas más que un susurro, «pero me ha dado más que solo seguridad. Harlan me ha dado una nueva comprensión». De sus palabras flotaban en el aire pesado y sincero durante los últimos días. Harlan había llegado a ver a Lyra como algo más que una extraterrestre varada en la Tierra. Era una amiga, un alma gemela y de alguna extraña manera un espejo de sí mismo, un ser de un mundo distante, pero de alguna manera tan profundamente conectado a la vida tranquila, sin pretensiones que había llevado. El pensamiento de su partida dejó un dolor hueco en su pecho. Lyra, extendiendo sus dedos fríos, envolviendo su mano callosa. «Llevaré tu bondad conmigo a través de las estrellas», dijo suavemente. «Y tal vez un día, cuando los cielos están despejados, miraré hacia atrás, hacia este mundo, y recordaré al hombre que me dio esperanza». La garganta de Harlan se presionó, pero logró asentir bruscamente, enmascarando la emoción que amenazaba con desbordarse. «De nada aquí, Lyra, cuando quieras, ¿no lo olvidas?» Se quedaron juntos en silencio, de la mano, observando cómo la luz del sol pintaba el desierto en tonos dorados y ámbar. A pesar de la destrucción que los rodeaba, el mundo se sentía nuevo y vibrante, como si el sacrificio que habían hecho
hubiera dado vida al paisaje, árido. Pero eventualmente llegó el momento de que Lyra se fuera usando un pequeño dispositivo que había rescatado de los restos de su nave. Envió una señal de un faro que llamaría para pedir ayuda a los aliados que quedaban dentro del alcance. Tomaría tiempo, explicado, pero alguien de su mundo vendría por ella mientras esperaban. Pasaron sus últimas horas juntos explorando el desierto, compartiendo historias y simplemente disfrutando de la presencia del otro. Harland le mostró las pequeñas maravillas de su mundo, las delicadas flores de cactus que solo se abrirían al amanecer, los sinuosos caminos de huellas de animales en la arena, la tranquila belleza de la brisa del desierto. Lyra, a su vez, le contó historias de su gente, de los vastos bosques de cristal y los brillantes océanos de su planeta natal, pintando una imagen de un mundo que él solo podía imaginar. Y cuando el sol se hundió en el cielo proyectando largas sombras en el desierto, el leve zumbido de una nave que se acercaba resonó en el aire. El corazón de Harlan se hundió, aunque sabía que este momento estaba por llegar. Lyra se volvió hacia él, sus ojos. «Brillante con tristeza y gratitud, no te olvidaré», Haron dijo su voz llena de convicción. «Tu amabilidad me ha cambiado y un día espero devolverla». Harland tragó saliva luchando por encontrar palabras al final, simplemente apareciendo con la mirada fija en la de ella. «Cuídate, Lyra, y si alguna vez encuentras el camino de regreso a este viejo planeta polvoriento, estará aquí, con una última mirada prolongada». Lyra abordó la pequeña embarcación que había venido a buscarla. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Harlan sintió una punzada de pérdida más aguda de lo que esperaba. La nave se elevó hacia el cielo dejando un rastro de luz mientras ascendía hasta que fue poco más que una estrella distante que se desvanecía en los cielos cuando el desierto regresó a su tranquila soledad. Harlan se quedó solo, mirando el lugar donde la nave había desaparecido. El mundo se sintió más vacío sin su presencia, pero al mismo tiempo sintió una extraña sensación renovada de propósito. Lyra le había mostrado una vida más allá de la soledad. Una vez había abrazado una vida llena de conexión, coraje y significado. Durante los siguientes días, Harlan comenzó a reconstruir su más alto. Se había ido, pero su espíritu estaba intacto. Recogió lo que pudo de los escombros, reconstruyendo nuevos proyectos, y por primera vez en años se encontró esperando cada nuevo día el desierto. Ya no era un lugar de aislamiento, era un lugar de posibilidades, un lugar donde había compartido algo extraordinario y, a veces, en las noches tranquilas, se sentaba en el borde del cañón mirando las estrellas y preguntándose si Lyra estaba allí afuera en algún lugar pensando en él. Sabía que tal vez nunca la volvería a ver, pero el recuerdo de ella, la mujer extraterrestre que había rogado por su ayuda, que había cambiado su vida, permanecería con él tan constante como las estrellas. Al final, Harlan todavía era un anciano que vivía una vida sencilla al borde del desierto. Pero ya no estaba solo, y en su corazón llevaba el recuerdo de una amistad que había abarcado mundos de amistad, que le había demostrado que incluso la vida más ordinaria podía estar llena de momentos extraordinarios. Mientras miraba al cielo, Harlan susurró un tranquilo adiós, sabiendo que en algún lugar al otro lado de la vasta extensión del universo, Lyra llevaba un pedazo de él con ella, y con ese pensamiento alarmante, listo para enfrentar lo que el amanecer traería. Gracias por el viaje con Harlan y Lyra. Espero que esta conclusión resuene con la emoción y el impacto que imaginaste. Avísame si hay algo más que te gustaría explorar en su historia.